noches, bienvenidos a Tiempos Modernos. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi representó una esperanza de liberación para los pueblos del tercer mundo sometidos por los grandes imperios europeos, el británico y el francés, que eran sus enemigos. Algo que hoy se ha convertido en una de esas verdades incómodas de las que no conviene hablar. Hoy vamos a hablar de ella aquí. Una vez desmantelado el Imperio Otomano tras su derrota en la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña y Francia impusieron su hegemonía en el Oriente Próximo. Egipto era un protectorado británico y Londres también se había hecho cargo de Palestina, Jordania e Irak, mientras a Francia le habían sido entregados Líbano y Siria. A esto había que añadirle el Magreb, Marruecos, Argelia y Túnez en manos de Francia. Solo la Libia italiana y la pequeña franja española del norte de Marruecos se escapaban allí al control franco-británico. Por todo esto, en el mundo musulmán existía un intenso rechazo a las dos grandes potencias coloniales. La declaración Balfour, la promesa británica de hacer de Palestina un estado judío, añadía más leña al fuego. Entre los musulmanes y sobre todo en el mundo árabe, Alemania despertó una esperanza de liberación. Sin embargo, varios factores impidieron que esas esperanzas se concretasen. En primer lugar, la alianza del Tercer Reich con Italia, que tenía intereses en el norte de África. Hitler dejó la dirección de la política árabe en manos de Italia. Además, su conocida anglofilia impedía a Hitler llegar hasta las últimas consecuencias en su lucha contra el Imperio británico. Por otro lado, el interés de Alemania radicaba más en los países musulmanes no árabes como Turquía e incluso Irán. Y por último, la política nazi de emigración de los judíos a finales de los años 30 y primeros de los años 40 conducía a que aquellos se asentasen en Palestina, a la que consideraban su tierra, que era lo que los árabes estaban tratando de evitar. Hitler se mostró en numerosas ocasiones favorable al Islam, sobre todo por lo que tiene de religión guerrera y por prometer el paraíso a quien muera en combate por la fe. Pero jamás tomó la decisión de convocar a los musulmanes o a los árabes a una lucha conjunta contra los enemigos comunes. Algunos jerarcas nazis sí visitaron países musulmanes, como Baldur von Schirach, que lo hizo en 1937 a Irak, Turquía, Siria e Irán, o en 1939 Goebbels a Egipto. Las relaciones entre árabes y nazis se aproximaron mucho a partir de entonces. En noviembre de 1941, cuando la guerra amenazaba con prolongarse peligrosamente, Hitler recibió en Berlín al gran muftí de Jerusalén, Amin al-Husseini, árabe palestino de fuertes convicciones antisionistas, que trató de que Hitler apoyase públicamente la lucha árabe en Palestina, aunque no lo consiguió. Sin embargo, al-Husseini promovió la recluta de voluntarios musulmanes en los Balcanes para combatir en las Waffen-SS. Se formó la división Handschar, la 13ª, y más tarde algunas otras unidades, como la Skanderberg, la 21ª de voluntarios albaneses, o la Cama de efectivos menores. A estas divisiones hay que sumarles 1 millar de azeríes y un algo más nutrido contingente de unos 8.000 musulmanes tártaros. Del norte de África existió una unidad conocida como Kodat, compuesta por unos 3.000 soldados tunecinos, argelinos y marroquíes. Se formó también, esta vez en la Wehrmacht, una legión árabe libre que sirvió más a fines propagandísticos que de combate y cuyos efectivos nunca pasaron del tamaño de batallón. Con la presencia del Afrika Korps en Libia y Egipto en 1941-42 se produjo el momento álgido del nacionalismo árabe. En mayo de 1941, además, los británicos intervinieron para terminar con el gobierno pro-alemán de Al-Gailani en Irak y en agosto depusieron a Reza Pahlavi, Shah de Irán, que pasó a estar ocupado por los británicos y los soviéticos. Desde el punto de vista del eje, no aprovechar la buena disposición del mundo árabe hacia su causa representó la pérdida de una gran ocasión. Don José Menéndez Manjón, un placer tenerle de nuevo. Muchas gracias. Bueno, vamos a tratar este tema que siempre es un tema un poco complicadillo. Bien, no cabe establecer una identificación entre el nacionalsocialismo y el Islam como tales formulaciones, pero es cierto que durante los años 30 y primeros años 40 sí hubo una identificación de enemigos comunes, es decir, tuvieron a franceses, británicos, rusos, como tales rusos, al margen de su significación ideológica, y luego comunistas y judíos como enemigos comunes. Bueno, es que la geopolítica alemana de Haushofer es una auténtica geopolítica de las religiones. Y bueno, el Islam era el factor
el factor más débil de los imperios francés, inglés y soviético. Hay que recordar que en el año 29 las leyes religiosas de Stalin provocaron el cierre de 20.000 mezquitas y la ejecución de los mulás. Y que hubo resistencia basmachí en el centro de la Asia soviética hasta el año 34. Sí. Hubo resistencia armada. Y ya el Islam estaba despertando en todo el norte de África, en Oriente Medio y también en la India, donde la Liga Musulmana de Jinnah era pro-británica, pero no se sabía muy bien en ese momento qué giros podía tomar. Entonces, bueno, como enemigos de sus enemigos, los alemanes siempre miraron al Islam con cierta curiosidad, más bien teórica. Bueno, pero en el nacionalismo alemán siempre, antes del nazismo, había un filoislamismo cultural, casi podríamos decir. Es verdad que también fue una moda en toda Europa, un cierto exotismo antes de la Primera Guerra Mundial, el gusto por lo oriental. Pero parece que en el caso alemán estaba agudizado. Hombre, es que Alemania nunca tuvo conflictos con el Islam. O sea, es el único país de Europa que no tuvo conflictos con el mundo islámico. Y luego también había una alianza con el Imperio Otomano en la época de Guillermo II, cuando Guillermo II hace aquel viaje a Jerusalén, tan espectacular, que luego fue decepcionante, porque el sultán otomano era el califa del Islam. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, los alemanes pensaban que la declaración de la yihad del sultán otomano iba a levantar a todo el Islam contra los aliados, y no pasó nada de eso, al revés. Entonces, el Islam fue una especie de gran decepción y de gran ilusión al mismo tiempo en la Primera Guerra Mundial. Y eso hizo que la diplomacia alemana siempre fue muy, muy escéptica respecto a los musulmanes. Bueno, uno de los teóricos del nacionalsocialismo más nordicista, podemos decir, Ludwig Klaus, era abiertamente filoislamista o filoislámico, y él mismo terminó convertido. Es una cosa curiosa, porque... Bueno, pero Klaus era un hombre muy curioso. Klaus era, en teoría, era un teórico racial, pero que al final afirmaba que el secreto de la raza estaba en el espíritu, lo cual contradecía toda la teoría nazi. Y luego, por otro lado, Klaus tenía una amante judía a la que protegió y que ocasionó graves problemas con las autoridades nazis. Pero hubo muchísimos nazis que, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtieron al Islam. El más famoso es Johann von Leers, que fue propagandista de Goebbels y lo acabó en el Egipto de Nasser. Y también el segundo de Heinrich Himmler, Karl Wolff, que murió convertido al Islam. Entonces sí hubo una especie de atracción. Pero el tema fundamental que diferenciaba a las dos creencias era que el Islam no es racista. En el Islam, alguien que se convierte al Islam pasa a ser miembro de la UMA, sea cual sea su origen. Mientras que el determinismo biológico del racismo nazi impedía eso. Bueno, el fascismo italiano también fue proclive al mundo árabe. Lo que pasa es que lo interpretaba de modo distinto, en una clave de expansión imperial. En realidad, Mussolini, entre otras cosas, lo que quería era provocar una rebelión en el Próximo Oriente, utilizaba para eso el Gran Muftí. Y de hecho, luego el papel de Italia en la guerra fue, con respecto a las esperanzas que el mundo musulmán tenía en Alemania para acaudillar una rebelión contra los colonialistas europeos, Italia fue una verdadera rémora, porque Italia lo que aspiraba realmente era reemplazarlos. Bueno, Italia en determinados casos fue siempre una rémora para muchas cosas. Pero en el tema del Islam fue una farsa. O sea, la persecución y genocidio de los senusis en Libia, la muerte, cómo ejecutaron a Umar al-Mukhtar, el gran héroe libio, cómo atacaron, el ataque a Abisinia. Abisinia era un país cristiano, era un país tradicional, que fue agredido de una manera bárbara por los italianos, cuando, bueno, entonces todo el mundo árabe despreciaba a los italianos, y luego ya encima su papel en la Segunda Guerra Mundial contra Grecia, contra los ingleses, etcétera, acabó por desprestigiarlos por completo. Entonces Italia era, digámoslo así, una especie de comedia, pero nadie se tomaba en serio que los italianos pudiesen ser la espada del Islam ni de prácticamente nada. Hitler no aprovechó las posibilidades que en absoluto que le brindó el mundo islámico, y además se daba una cierta paradoja, y era que la promoción de la emigración judía que se produjo en los años 30 desde Alemania hacia fuera de las fronteras del Reich, lógicamente en buena medida se dirigía a Palestina, lo cual lesionaba gravemente los intereses de los árabes en la zona. Bueno, es que para empezar Hitler era un hombre con una mentalidad muy provinciana. O sea, a la hora de juzgar a los eslavos o a la hora de juzgar a los pueblos árabes, solamente sus escritos fueron una fuente inagotable de documentos para la propaganda británica. O sea, cuando hablaban de Hitler liberador del Islam, sacaban los discursos que daba Hitler sobre los árabes, sobre los pueblos africanos, etcétera, y ya con eso él mismo se desprestigiaba. O sea, el mito de la raza superior fue devastador para la propaganda alemana, porque evidentemente la gente desconfiaba de ellos. Y en cuanto a la emigración sionista a Palestina, el problema estuvo en que a partir del año... Hubo un sector del partido nazi, por ejemplo, Reinhard Heydrich, que era favorable a crear
un estado judío en Palestina. Claro. Pero en el año 37, el Ministerio de Asuntos Exteriores, hay un documento de Konstantin von Neurath que dice, estamos quedando como los grandes aliados de Inglaterra. Claro. O sea, el mundo árabe ve que estamos favoreciendo la migración judía. Claro, la declaración Balfour, estamos haciendo realidad la declaración. Y además con una población de élite, porque la población judía alemana era muy, muy válida. Era un material humano de primera categoría. Entonces, cambió a partir del año 37 cambia la política. A medida que se van agriendo las relaciones con Gran Bretaña, esa política se va limitando, pero siguió habiéndola, porque bueno, también había un tema de chantaje económico y de maquinaciones bastante oscuras. Bueno, hubo una cierta recluta de efectivos musulmanes a lo largo de la guerra, en la zona de los Balcanes, en la zona del Caspio, en el norte de África también, pero realmente con respecto al gran caudal que podían haber dado de voluntarios, fue algo que se desaprovechó de manera sorprendente, todavía más si cabe por el interés que Alemania tenía en la zona, en la parte sur de la Unión Soviética. Bueno, no tanto. Por ejemplo, en Crimea sacaron 20.000 tártaros combatientes antiguerrillas. Pero... Y luego el total de musulmanes soviéticos combatiendo en la Wehrmacht fue de 300.000. No hay que olvidar que cuando los alemanes avanzaban hacia el Cáucaso, Stalin deporta a los chechenos, deporta a los alemanes del Volga, deporta a los karacháis. Bueno, hay una revuelta karachay en el Cáucaso que va a durar hasta el 47. En fin, que Stalin también tomó sus medidas. Y luego... la conducta de las tropas alemanas en el frente del este pues tampoco era la más precisa para buscarse aliados. O sea, la barbarie alemana en Ucrania, en Rusia, en todos sitios, pues provocó un rechazo natural de la población. Sí, tiene más que ver, digamos, con una política general de Alemania en el este que algo específico antimusulmán. La guerra contra la Unión Soviética fue una guerra de exterminio, o sea, fue una guerra con un propósito claramente genocida. Entonces, la población evidentemente no... reaccionó a los estímulos. Manera, claro, lógicamente. Hay una figura que es una figura central en esas relaciones entre el Islam y el Tercer Reich, que es la figura del Gran Muftí. Es una figura, bueno, muy polémica ya en su época y luego con el paso de los años, bueno, hace poco ha habido una polémica también al respecto, estamos, no lo sé, hablando de hace 4 o 5 años, porque ha habido incluso quien ha aventurado, a mí me parece absolutamente descabellado, pero en fin, quien ha aventurado que en la reunión de noviembre de 1941 entre el Gran Muftí y Hitler, fue el Gran Muftí el que inspiró los planes genocidas de Hitler contra los judíos, puesto que se produce 2 meses antes de la conferencia de Wannsee, ¿no? Y hay quien ha querido explicar, como digo, de un modo, en mi opinión, descabellado, pero no ha hecho más que, digamos, alentar todavía más la polémica en torno a la figura del Gran Muftí. Hombre, yo creo que para iniciar el Holocausto los alemanes no necesitaban ninguna inspiración externa, o sea, ellos solitos tenían, ¿cómo decirlo?, material suficiente como para, con toda la literatura antisemita y todo lo que habían hecho, pues... El Muftí además fue una figura decorativa, fue una figura de propaganda que no obtuvo nunca nada. De la entrevista con Hitler, de enero del 41, no consiguió nada. O sea, ni siquiera una declaración formal. Entonces el Muftí era alguien al que el Ministerio de Asuntos Exteriores, las SS, paseaban, lo llevaban de gira, yo que sé, a Bosnia, y servía de propaganda, pero realmente... El Holocausto es una responsabilidad alemana. La iniciativa, la inspiración, la maquinaria, todo es alemán. Sirvió para la recluta de tropas, todo lo más. Sí, pero fue una cosa puramente propagandística de las muchas que se hacían en esa época, ¿no? Hacían como giras para alentar un poco pues, la rebelión. Pero el problema quizá estribaba en que Alemania no tenía verdaderamente planes de rebelión para el Oriente Medio y que en el fondo había una anglofilia permanente de Hitler que le impedía llevar pues, esa guerra contra el Imperio Británico hasta las últimas consecuencias. Y luego también Hitler tenía la Francia de Vichy, tenía España y tenía Italia, que eran 3 aliados con intereses en territorios del Islam a los cuales no podía enajenarse defendiendo un nacionalismo panislámico o lo que fuera. Entonces, en ese aspecto, además Hitler siempre menospreció el Mediterráneo, para eso fue un teatro secundario y no le dio gran importancia. O sea que en la política exterior alemana realmente nunca tuvo un peso decisivo, de hecho se dejó en manos de Italia. No tenía ningún peso verdaderamente, se vio arrastrado a la política mediterránea por causa de la entrada de Italia en la guerra. De hecho, en los Balcanes se empiezan a interesar en el 43, y se interesan en el 43 porque el Estado Ustacha pierde el control de Bosnia, se producen, los partisanos de Tito empiezan a matar bosnios musulmanes en Velika Kladuša y demás, y entonces intervienen a petición de los bosnios musulmanes. Y de hecho, la recluta de tropas bosnias en las SS es boicoteada por la Ustacha croata, que veía que le podían formar un Estado musulmán en lo que ellos pensaban que era la Bosnia croata. Bueno, es que lo que pasaba en los Balcanes entre unos y otros, teniendo en cuenta también que estaban los serbios
anticomunistas, los italianos, muchos de los cuales se lucraron vendiendo armas a los dos bandos, en fin, una cosa verdaderamente tremenda. El polvorín de los Balcanes, de los que, que a Alemania le costó además mantener 300.000 hombres en la antigua Yugoslavia, en fin, una cosa verdaderamente tremenda. Vamos a ver, también hay otro hecho en paralelo, digamos, los aliados se vieron precisados desde su punto de vista de invadir Irak e Irán 4 meses después, en mayo del 41 Irak y en agosto del 41 Irán, a medias con la Unión Soviética, porque había una germanofilia muy evidente en esos gobiernos que lesionaba los intereses anglo-soviéticos. Es que en el caso de Irak venía alentado además porque el rey... Irak en ese momento era una regencia, el rey Faisal II tenía muy poquitos años, era un niño muy pequeñito. Y su padre, el rey Ghazi, que era un rey que era anti-inglés y que intentaba liberarse de la figura de Nuri Said, que era el gran primer ministro pro-inglés hasta el año 58 de Irak, el rey Ghazi murió en unas circunstancias muy extrañas, que siempre se pensó que fue asesinado por los ingleses. Es una versión que todavía hoy es bastante común en el mundo árabe. Entonces, el odio contra los ingleses en Irak era muy alto. Y cuando Rashid Ali el-Keilani y sus coroneles toman el poder, el pueblo iraquí en general se les une. El problema es que estaba muy lejos de radio de acción de Alemania. Alemania se montó el famoso grupo Felmi que apenas pudo intervenir en la... No pudo hacer nada. En el caso de Irán pasó algo semejante, no exactamente igual, pero depusieron al padre para poner al hijo, porque el padre era también germanófilo. El padre era presuntamente germanófilo, porque luego sí. Las capacidades de Irak eran minúsculas frente a... Y de hecho la ocupación de Irak fue un paseo militar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, la neutralidad iraní fue papel mojado, Y además el clero chií estaba dividido, o sea, por ejemplo, el futuro Ayatollah Khomeini era antinazi, era completamente opuesto al... Y en cambio otros como Kashani pensaban que, bueno, que aunque no les gustara el nazismo, era la oportunidad de quitar la tutela inglesa de Irán. Con lo cual también los propios iraníes estaban divididos. Si Alemania hubiera tenido una política resuelta y no hubiera estado en el norte de África para sacarle un poco las castañas al fuego a Italia, en definitiva, ¿no? Si hubiera podido aprovechar la oportunidad en 1941, quizá más todavía en 1942, para haber dinamitado la posición inglesa en Oriente Próximo. Quizá la cuestión es que no había un diseño estratégico general. Es que no hubo una estrategia árabe en Alemania. Y además cuando se empezó a pensar en eso ya era demasiado tarde. Y por otro lado, las élites árabes estaban profundamente comprometidas con el orden colonial. O sea, una cosa es que el pueblo tuviera odio hacia el inglés o hacia el francés, y otra cosa eran sus grupos dirigentes, que estaban completamente integrados en la esfera colonial. Ha sido siempre un poco así, de hecho es lo que ha heredado Estados Unidos, es un poco, ¿no? Y luego además la propaganda británica fue muy eficaz. O sea, una cosa que hicieron los nazis fue dar un montón de argumentos a los ingleses con el racismo. El racismo fue el principal arma de la propaganda inglesa, de estos van a venir y van a ser peores que nosotros. Y ellos ya eran lo bastante malos, por lo menos desde el punto de vista de la población, ¿no? Y luego estaban las colonias francesas, los mandatos, o el mandato francés en la zona del Próximo Oriente, lo que es Siria y Líbano, bueno, que había sido otorgado por la Sociedad de Naciones después de la Primera Guerra Mundial y que también se lleva en una situación de un enorme o de un difícil equilibrio. Bueno, es que la propia invasión de la Siria de Vichy fue muy compleja. Los ingleses no quisieron que los gaullistas participaran en primera línea, tampoco quisieron que las brigadas judías entraran mucho en combate, porque les perjudicaba porque tenían grupos jordanos. Lo que era Transjordania también participó en la invasión de la Siria de Vichy. Entonces los ingleses tenían que hacer una serie de equilibrios. El problema de Inglaterra en el siglo XX es que le prometió todo a todos y no podía cumplir todo con todos. Entonces, uno de esos malabarismos fue la invasión de la Siria de Vichy. Y en general en toda la política árabe, porque claro, los ingleses eran conscientes que favoreciendo la inmigración judía palestina se enajenaban los países árabes que eran prácticamente ya semicolonias suyas. El petróleo en aquel momento en medio mundo estaba controlado por los británicos. Claro. Pues don José Benet Majón, muchísimas gracias. Creo que es un tema apasionante, poco tratado en general, pero bueno, porque ya sabe usted que levanta algunas suspicacias todavía estas cosas a estas alturas. Muchísimas gracias, como le digo, y a todos ustedes igualmente por estar ahí día tras día y hasta el próximo programa, si Dios quiere.